Muy buenas tardes. Siendo las 12:07 aproximadamente, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo conversatorio sobre educación en derechos humanos para el Chile actual. Este es un programa emitido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y que se realiza con la colaboración del área de educación del museo y la red de equipos de educación en derechos humanos de Chile. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos y voy a pasar a presentarles a nuestros invitados. Mónica Salinero, ella es doctora en Ciencias Políticas, socióloga, académica e investigadora, y junto a ella Ignacio Escobar Rivera, administrador público, ambos integrantes del observatorio. Me acompañan en esta ocasión en la conducción del programa mi colega de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, Sandra Burmeister. Les doy la bienvenida a todos. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias a usted. Les damos las gracias por estar aquí. La verdad es que es un gusto. Este es el segundo programa que estamos emitiendo este año. Y bueno, la verdad es que esperamos que esta conversación pueda dar luces a quienes nos están acompañando aquí, porque es importante contar con ustedes, que son parte de un equipo, poder contar con ustedes aquí, ¿no? Queremos conversar sobre una serie de aspectos que han movilizado el trabajo del observatorio. Quería saber, antes de dar paso a nuestras preguntas, quería saber un poco cómo se encuentran en este momento, que no es solamente un momento de inicio de año, sino un momento de recrudecimiento en el contexto de la pandemia, y es importante, nosotros nos preguntamos cómo estamos, entonces para mí es importante partir por ahí. Bueno, yo creo que bien. Estamos acá encerrados porque ya Santiago entero está en cuarentena, pero teletrabajando y tratando de sobrevivir a una pandemia finalmente, que yo creo que igual es el estado en que todos estamos aprendiendo de este nuevo modo de vida que ojalá termine pronto. Así es, así es. Y no sabemos además cómo va a ser, se habla de la nueva normalidad, no sabemos lo que va a ser eso, ¿no? Sabemos que no vamos a volver en muchos sentidos a lo que teníamos antes. Si me permiten, quería aprovechar esto que nos decía, que nos decía Ignacio, porque últimamente nuestro equipo, por lo menos internamente, hemos hablado bastante del trabajo del observatorio. Entonces, para las personas que nos están acompañando, me gustaría que nos pudieran contar ¿cuál es la historia del observatorio? ¿Cuál es su génesis del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos? ¿Cómo se forma? Bueno, el observatorio nace el año pasado, aproximadamente en mayo, a partir de un curso dentro de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile, donde acá Mónica fue mi profesora, junto al equipo del observatorio, y que nace como una idea muy, muy simple. En un momento, como chiquillos, podríamos hacer una encuesta a nivel nacional, y ahí de a poco fue tomando vuelo y cada vez fue creciendo más, hasta que dijimos ya, construyamos un observatorio que responda a la juventud, a las demandas de las juventudes, con cierta autonomía, buscando generar un aporte y un análisis crítico a la violación de los derechos humanos en Chile, o también a entender cómo se van desarrollando los derechos humanos acá en el país, sobre todo enfocado en las juventudes, que finalmente es nuestro principal foco. Y así fuimos desarrollando. Ya durante el año pasado pudimos realizar la primera encuesta nacional sobre juventud y derechos humanos. Nunca antes se había hecho, ni siquiera a partir del INJU, tampoco del Instituto de Derechos Humanos había pensado en hacer algo así, y bueno, lo hicimos. Fue muy exitosa porque respondieron alrededor de 2.100 personas. Tras la encuesta pudimos realizar distintos conversatorios con distintas invitadas, siempre del área de las juventudes, tocando temáticas en torno a la comunidad LGBT, en torno a temáticas científicas, comunidades sobre sindicalismo, y así de a poco nos fuimos constituyendo como observatorio y posicionando también esta idea que queríamos plantear a la sociedad.
Y Mónica quizás igual pueda añadir algo. No, bueno, así yo creo que se gestó en ese contexto que comentaba Ignacio y lo más interesante, siempre me gusta recalcarlo, es que es un observatorio que a pesar de que yo no soy del grupo etario, está compuesto principalmente por mujeres y hombres jóvenes que son, bueno, Catalina Pinto, Camila Molina, el Nico Muñoz, y somos, y en ese sentido creo que es un súper aporte, porque es desde las juventudes y ha sido un proceso además de mutuo aprendizaje, que yo creo que a nosotros los adultos nos hace falta un poquito como estar más conectados también y tratarnos de intentar generar una situación más de horizontalidad, ¿no? Porque de todas maneras ya estamos todos en la mayoría de edad y de hecho podríamos hacer las mismas cosas. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas bonitas que tiene el observatorio. Somos un grupo más autónomo, independiente y que, bueno, y yo creo sobre todo bien valientes, porque ser autónomos, independientes, no estar al alero de ninguna institución y trabajar temas de derechos humanos, hay que ser valientes. Así que aquí estamos los valientes y las valientes. Y hay que decir que el observatorio sobrevivió a la pandemia. Todo un año trabajando desde la distancia, hace muy poco nos pudimos ver todo eso en persona y fue increíble, como poder vernos las caras finalmente de tú a tú y no a través de una pantalla, también fue una muy buena experiencia. Ignacio, Mónica, respecto a lo mismo, a mí me tocó participar con una reflexión en esta presentación que ustedes hacen sobre la encuesta, que llama la atención toda la información que arroja y que es muy interesante y que hay que tomar en cuenta en este momento. Pero me gustaría saber en qué momento deciden o qué es lo que pasa que hace que ustedes se formen como observatorio. Creo que bueno, ya hablamos anteriormente, como juventudes pocas veces tenemos el espacio de decir lo que pensamos, lo que creemos, cooptado siempre por las esferas de poder o por el autocentrismo constante que hay, sobre todo acá en Chile. Y el observatorio finalmente vino a responder un poco a eso, a presentar que realmente los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes tenemos un pensamiento en torno a los derechos humanos, tenemos una opinión crítica en torno a los derechos humanos y que era necesario que esto se pudiera ver reflejado de alguna forma. Bueno, inicialmente surgió a través de la idea de crear esta encuesta, pero luego nos dimos cuenta que las juventudes vamos mucho más allá, que tenemos organización popular, que tenemos distintas formas de crear participación, que a veces no son tan visibles, pero que están ahí. Y creo que como observatorio finalmente quisimos reflejar eso, quisimos abrir el espacio desde las juventudes hacia las juventudes. ¿Y cómo se organizaron para hacer la encuesta? ¿Cómo determinaron cada uno de los roles y las actividades? Ok, mira, la verdad es que, como decía el Nacho, era como, dijimos ya, hacemos la encuesta o de verdad nos lanzamos como una cuestión, veamos si esto tiene una proyección más en el tiempo porque nos interesa. O sea, estábamos haciendo un trabajo tan grande al construir el cuestionario, porque dijimos, bueno, lo primero que queríamos hacer es esto para levantar datos, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos más bien fue como, nos juntábamos online, así como, ¿qué nos gustaría preguntar? Primero, ¿qué nos gustaría preguntar? Y después como que empezamos a cachar que le teníamos que dar un poco de forma, tomar algunas decisiones. Entonces fuimos como dándonos alternativas, ¿no? Y decidimos que esta encuesta iba a estar enfocada a derechos civiles y políticos, pero que íbamos a tener una estructura que iba a ser general, que lo que queremos es replicarla año a año, cambiando unos módulos específicos de la encuesta. ¿Para qué? Para poder comparar en el tiempo. Entonces, ahí lo que hicimos fue que nos dividimos temas para generar las preguntas, íbamos trabajando el cuestionario y
Después le fuimos preguntando a otras personas, hicimos como una revisión externa. En general hemos sido bastante horizontales, en general, lo digo, porque también es cierto que yo tengo una mayor experiencia en temas de encuesta y cuantitativo, entonces eso ha sido como una forma que es muy difícil salirse también de ese rol, ¿no? De profe. Pero también ahí habían como unos conocimientos, y por otro lado, de todas maneras, un aprendizaje desde mi lado, porque ver lo que de verdad a las juventudes les interesa. Pues. Eso ya no lo podía determinar solo yo. ¿Cuál es el rango etario exactamente, el que les interesó a ustedes abordar? Bueno, nosotros tomamos entre los 14 y los 29 años, un poco rescatando la edad que tiene el INJUC como base para establecer lo que son las juventudes en Chile, y también en base a lo que Naciones Unidas entiende como son juventudes, porque jóvenes igual somos todos, es la edad de un número, pero creemos que entre 14 y 29 años igual era un rango bueno para trabajar. Gracias. A partir de lo que comentaba recién Mónica, lo bueno es que entonces podemos esperar en los tiempos venideros nuevos resultados, y eso yo creo que es muy interesante, poder mantener esta línea de trabajo que ustedes han instalado. Quería retomar algo que mencionaba Ignacio al inicio, respecto de la participación de la juventud, ¿no? Siempre la juventud hemos estado, yo lo digo hemos, aunque ya se supone que no estoy en el etario, pero el minuto en que fui considerada joven, estábamos participando. Y lo que ha quedado en evidencia más nunca a partir del estallido social. Creo que estarán en eso de acuerdo conmigo. En base a eso, considerando esta participación que es activa y que es evidente, ¿cuánto sabe la juventud de derechos humanos? Las juventudes, me gusta que además instalen esto de las juventudes. ¿Cuánto saben las juventudes de derechos humanos hoy en Chile? Nacho, ¿quieres contestar tú? Sí, ya que tú eres la juventud hoy. Bueno, como juventud hoy, creo que igual hay un debe por parte del Estado sobre formarnos a las juventudes como en torno a la temática de derechos humanos. Hoy en día los planes que hay, que principalmente son en cuarto medio, son súper débiles en torno a esa formación. En las universidades no hay formación en derechos humanos, y ya lo vemos en la encuesta, muchas de las juventudes, los jóvenes, se formaban muchas veces en casa a través de las conversaciones con su familia, y claro, igual hay un porcentaje que lo hacía en establecimientos educacionales, pero no hay forma de medir tampoco qué tan efectiva han sido esa enseñanza. Pero en general sí, los jóvenes quizás no tienen conceptos, no teníamos conceptos tan claros en torno a ciertas temáticas de derechos humanos, pero sí hay interés, eso es muy importante. Las y los jóvenes nos interesamos en los derechos humanos, nos interesamos en los derechos de toda la sociedad, y eso también se ve reflejado en la encuesta, donde mayoritariamente están interesados la juventud de hoy en este proceso constituyente, que los derechos humanos sean un pilar fundamental a tratar en la convención, y que posteriormente quede grabado en nuestra nueva constitución, nuestro nuevo pacto democrático. Pero claro, es necesario que al menos desde el Estado se haga mayor presión, o sea, que haya una mayor calidad en torno a enseñar sobre derechos humanos en los espacios públicos. Ahí en eso en esto último que estabas comentando, me hace pensar en el rol que han jugado los sitios de memoria, ¿sí? Postdictadura, fuertemente en los ámbitos de la educación, justamente. Hoy los sitios de memoria y el Museo de la Memoria tienen unidades específicamente dedicadas a la educación.
¿Cómo ven ustedes ese rol que han jugado estos espacios a día de hoy? Ha sido justamente un rol que no ha sido ocupado por el Estado como corresponde de manera responsable. ¿Es ese rol suficientemente visibilizado? ¿Cómo lo ven? O sea, yo creo que lo que tú dices es como lo más importante. Han ocupado un espacio con los pocos recursos que tienen y con toda la voluntad y con todo el compromiso para generar educación, formación en derechos humanos, de la cual el Estado no se ha hecho cargo, ¿no? Y en ese sentido su rol ha sido sumamente importante. No creo que esté suficientemente visibilizado, ni creo que tenga los recursos que requiere. Eso sí. Eso lo sabemos, o sea, los sitios de memoria pueden estar declarados sitios, pero no por eso van a recibir fondos para generar educación en derechos humanos, que debería ser una parte, ¿no?, del compromiso de que sean sitios de memoria. Entonces, ahí yo creo que se muestra el compromiso finalmente del Estado, independiente que tiene una responsabilidad respecto a la educación formal, ¿no? Y todo lo que tiene que ver efectivamente desde exigencias en los en los planes de formación ciudadana, en cómo se le exige a los colegios que tengan un programa institucional, ¿no? Y después en las universidades. Y obviamente en todo lo que tiene que ver con formación de funcionarios públicos, academia judicial, gendarmería, policía, fuerzas armadas, etc. Yo creo que efectivamente los sitios de memoria han hecho un gran trabajo, pero es un trabajo que no da abasto, ¿no? Ni tampoco está dirigido necesariamente, o sea, yo creo que han hecho un trabajo excepcional con los pocos recursos que tienen. Eso lo repito porque creo que hay que recalcarlo. Pero no necesariamente tienen la obligación de hacerse cargo de lo que no ha hecho el Estado. Entonces ahí siempre vamos a tener un problema, ¿no? No creo que tengamos que exigírselo tampoco. Respecto a roles, vamos a seguir con la línea de roles de las juventudes, que es bastante preocupante de pronto ver que menores de 18 años que participan en tantas actividades de movimientos sociales y piden y exigen derechos, son muy participativos. Sin embargo, la voz está callada. Legalmente no pueden votar, hay muchas interferencias a su participación social o ciudadana. ¿Cómo ven entonces el papel o cómo están desempeñándose la juventud en general en el proceso constituyente en este momento? Bueno, primero respecto al anterior, cuando vemos a un Estado que no es capaz de querellarse, que no es capaz de hacerse cargo cuando monumentos y cuando sitios de memoria son violentados por grupos de opresión, creo que da un poco el reflejo de qué es lo que hace el Estado frente a la educación en derechos humanos. Así que muy débil ahí por parte del Estado. Respecto a las juventudes y cómo también vamos tomando posiciones, creo que se ha visto en este último tiempo como se necesita mayor participación de la juventud, lamentablemente no somos escuchados, y lo hemos tenido que ver en las calles. Ya el estallido social fue el mejor reflejo. Yo creo que en el momento en que los chicos saltan el torniquete no están dimensionando todo lo que iba a suceder posteriormente a eso, pero lamentablemente siempre ha tenido que ser de esa forma, de una forma a través de acciones que vayan, que rompan los esquemas de la sociedad. Pero nunca hemos sido parte de la institucionalidad o nunca hemos tenido voz dentro de la institucionalidad. Y creo que por ahí parte también dónde podemos posicionarnos como jóvenes, entrando a estos espacios de poder. ¿Y qué propondrían ustedes como para poder acceder a esa participación? ¿Qué acciones, qué vislumbran, qué se podría hacer de parte de ustedes para poder tener el derecho a voto y la palabra, digamos? O sea, yo creo que, bueno, hay una discusión bien interesante respecto al derecho a voto, que yo creo que nuestra encuesta lo recoge, que tiene que ver con la edad, ¿no?
la ciudadanía debería ser una calidad, digamos, o como los derechos humanos nacen con nosotros, uno nace con derechos humanos, ¿no? Uno de esos derechos humanos es el derecho a votar. El derecho a votar, a ser elegido y a elegir representantes y a participar en distintas instancias, porque hay muchas formas de participar. Una es el voto, que hay una discusión ahí que tiene que ver con el límite etario. Antes eran los 21, se bajó a los 18. Bueno, ¿por qué no lo bajamos a los 16? ¿Por qué no lo bajamos a los 14? Podríamos bajarlo, de hecho, hasta el momento en que las personas sepan leer y escribir, porque yo sé que lo que estoy diciendo es polémico, a mucha gente le parece terrible, pero en realidad no hay nada que nos diga que una persona que tiene, no sé, nadie se le ocurriría decir que alguien que tiene demencia senil no puede ir a ejercer su derecho a voto, ¿no? Entonces, no tiene que ver con las facultades, sino que es algo inherente a las personas, independiente de la edad. Entonces, deberíamos poder tener ese derecho. Y además hay otras formas de participar, ¿no? Es decir, asegurarnos que en la construcción de las políticas públicas, efectivamente las juventudes y de todas las edades, especialmente en aquellas que les afectan, porque aquí tenemos un gran problema y es que todos hablan y se criminaliza a la juventud y se criminaliza la protesta en la que participan mayoritariamente gente joven, pero no se les consulta para tomar decisiones respecto a eso. Entonces, tenemos, no sé, lo que tiene que ver con la responsabilidad penal juvenil, ¿no? Eso lo decidieron los adultos. Entonces, pareciera que los jóvenes solamente tienen exigencias, tienen la exigencia de ir al colegio, tienen la exigencia de la responsabilidad penal juvenil, tienen una serie de exigencias tremendas, además, sobre todo en este contexto, ¿no? De que pareciera que tenemos una sociedad muy conservadora, y además eso hay que agregarle el tema género, ¿no? Pero no tenemos, las juventudes no tienen, y los adultos no le hemos dado el espacio a que las juventudes también opinen respecto a eso. Y cuando nosotros lo hemos hecho en nuestra encuesta, el más del 50% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las juventudes voten a partir de los 16 años, por ejemplo. Y eso es un tema que debería estar sobre la mesa. Sabemos que no está porque hay intereses respecto a quienes pueden votar y quienes no. Es como cuando las mujeres votaban, cuando las mujeres reclamaron su derecho al voto. Entonces, o reclamamos nuestro derecho al voto nuestras antiguas, ¿no? Entonces, creo que es interesante también ahí el relevar el rol que han tenido también las mujeres jóvenes en las movilizaciones y en instalar temas. Esos temas no es que no haya existido el feminismo, no es que no haya existido gente que hemos trabajado por esos temas, pero para ponerlo en la opinión pública, la presión de las juventudes, en el caso de los derechos de las mujeres, la presión de los movimientos de mujeres jóvenes ha sido sumamente importante. Y eso ha sido un antecedente, obviamente, del estallido social, o sea, las chicas que saltaron el torniquete, ¿no? Y las juventudes en general han sido importantes para poner estos temas porque están ahí en una situación yo siempre me imagino que no ven mucho el futuro, ¿no? Ven esas condiciones en las que están sus familias y con todas estas exigencias, por ejemplo, un sistema educacional que es muy discriminador. Entonces, bueno, creo que por ahí uno podría decir, efectivamente, el ejercicio de ciertos derechos y que siempre ese ejercicio no pasa porque alguien se los conceda, pasa porque se reconozcan, que es otra cosa, y pasan porque se exija el ejercicio. Creo que es como, que suena así muy, pero creo que lo han hecho, las juventudes en Chile lo han hecho. Se han ganado su lugar, digamos. Que no lo pierdan, por favor. No. ¿Y ustedes como observatorio han definido tomar una actitud con una acción específica en cuanto a exigir eso? O sea, hacer algo en forma más formal para poder exigir un derecho a voto a más temprana edad. ¿Creen ustedes que como observatorio hay alguna iniciativa al respecto? Bueno, como observatorio ahora estamos buscando
a que las constituyentes se sumen a una carta que nosotros estamos trabajando dentro de nuestra campaña. Oh, se me fue el nombre de la campaña, Mónica. ¿Cómo se llama la campaña? Nuestros derechos humanos a nuestra constitución democrática, sí. Donde buscamos que como señalaban los constituyentes, reconozcan los derechos humanos como algo fundamental para este nuevo pacto, y de ahí también quizás sería interesante que como observatorio pudiésemos para que las juventudes nos insertemos dentro de la convención, dentro del trabajo que pueda estar haciendo la convención. Ya sea, por ejemplo, una comisión que sea principalmente enfocada en juventudes, o que como juventudes nos metamos en el tema climático, que yo creo que va a ser algo muy importante. Esperemos tengamos una constitución ecológica, porque además también hemos sido los jóvenes los que hemos liderado los temas climáticos acá en Chile. Hemos sido quienes principalmente nos hemos movilizado, reconociendo también la labor de todas aquellas personas más adultas que también se han luchado de forma histórica. Pero hoy en día las juventudes nos hemos sabido posicionar en temas claves que quizás ahora, a puertas de este proceso constituyente, sería importante que estemos ahí, que estemos participando, que se hagan consultas, que se pueda recoger el trabajo que hicimos durante el cabildo en el estallido social, a fin de recoger todas estas ideas que como jóvenes tuvimos, y pensemos un nuevo Chile, una nueva forma de hacer sociedad desde la juventud. Ignacio, y respecto a eso mismo, te escucho y se nota una motivación fuerte respecto a todo el proceso constituyente, pero me hago la pregunta también, y se las hago a ustedes, esa motivación, ese ímpetu, ¿también existen otros procesos eleccionarios más adelante dentro de nuestro país, en otro tipo de actividades, digamos, de elecciones? En general, y aquí ya es una cuestión como más de la lógica electoral, es que cuando se limita todo a la lógica electoral, vamos a tener problemas porque en un contexto de voto voluntario, las personas se movilizan para votar, y esto hay que considerarlo para la gente joven en aquellas elecciones que consideran que son más relevantes. Entonces, generalmente son las elecciones o muy cercanas del ámbito local, o las elecciones de presidente o constituyente. Las elecciones intermedias, en el contexto del análisis electoral, siempre tienen una menor participación, ¿no? Ahora, lo interesante es que en esas elecciones a veces uno puede generar más cosas, ¿no? Porque hay más diversidad, la elección de los core, etcétera, permiten elegir más, entonces es más fácil obtener espacio. Y eso es también porque existe poca, no solamente no hay educación en derechos humanos, tampoco hay educación cívica, digamos. Exactamente. Que sería también, deberíamos conocer las reglas de funcionamiento de nuestra democracia, ¿no? Y una de esas reglas es la electoral, pero no es la única, ¿no? Y eso yo creo que también hay que dejarlo bien claro. Y en la medida en que sigamos sintiendo, y en esto me sumo a las juventudes, voy a decir, en que nos sigamos sintiendo que no sirve de nada votar, las personas jóvenes no se van a movilizar para votar. Ahora, evidentemente eso hay personas que les beneficia, hay grupos políticos a los que les beneficia, a otros no les beneficia tanto, ¿no? Creo que esa discusión hay que darla. Nosotros, como decía Ignacio, siempre desde que nos planteamos ser un observatorio, nos planteamos caminar hacia ser un referente para poner estos temas sobre la mesa. Obviamente no podemos ponerlos todos, tenemos recursos limitados, somos un observatorio autónomo, independiente, autogestionado y sin dinero, que hacemos todos nosotros en nuestro tiempo libre, como en general la gente que trabaja en temas de derechos humanos. Pero eso no significa que no nos interese aportar en la discusión. Al contrario, lo que queremos es aportar, y aportar es poner los temas sobre la mesa. Luego todos y todas tenemos que decidir cómo lo vamos a resolver, ¿no? Pero acá hay un problema que es que el sistema que hoy día tenemos, y eso es lo que planteó la revuelta popular o el estallido social con no son 30 pesos, no son 30 años, es que esta institucionalidad no nos representa, no funciona. Por eso se demandó la exigencia, ¿no?, de una asamblea constituyente. Bueno, no tenemos asamblea, tenemos una convención. Pero el proceso constituyente
no es la convención, es desde que empezó la revuelta, ¿no? Y esa demanda que le han puesto los jóvenes tiene que ver con que lo que vemos, o mucha gente que pensamos también como las juventudes, en que esta institucionalidad no nos permite sentirnos representados, al menos en el ámbito de lo electoral, ¿no? Y no sé si con Así es. eso sirve Sí. lo que te Mira, digo. sí, yo creo que vamos a seguir, pero me interesa aprovechar este pequeño respiro, Mónica, solo para saludar a las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales del museo. Y también invitar a quienes tengan alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario o saludo que quieran manifestar aquí a nuestros invitados, que por favor no lo duden, ¿sí? Nos van a hacer llegar por interno sus consultas. Entonces me aprovechaba ese pequeño respiro, Mónica, porque si bien lo he esbozado un poco, ¿sí? Más que un poco, digo yo, pero de todas maneras nos gustaría que pudieran puntualizar un poquito. Como observatorio, bueno, ya nos dijeron que la idea es poder después replicar la encuesta con algunas pequeñas variaciones, pero ¿qué es lo que sigue entonces en el observatorio? ¿Cuáles son las otras proyecciones de su trabajo para incidir a corto y mediano plazo? Y entonces están abiertos además a nuevos integrantes en el equipo. Sí, siempre estamos abiertos a recibir a los les jóvenes que se quieran sumar. Hemos estado pensando en nuevas formas de trabajo. Por ahí hemos establecido realizar talleres. Tenemos talleres en educación en derechos humanos, lo hicimos junto a la red de educación en derechos humanos. Y la idea sería también seguir con ese trabajo. Ya más adelante tenemos proyectado realizar nuestra segunda encuesta nacional sobre juventud y derechos humanos, y a la vez también ir organizándonos con otras organizaciones que toquen temáticas juveniles. Proyectamos con el círculo de estudiantes que viven con VIH, elaborar una encuesta en torno a temática LGBT también, ir relacionando. Así que sí, tenemos harto trabajo también para este año que se viene y esperamos también para mucho tiempo más. Y que a la vez también que se nos vayan sumando más jóvenes y juventudes para que este trabajo siga creciendo y también puedan ir ellas viendo cosas que les puedan interesar y ir enfocando, quizás generando pequeños espacios dentro del observatorio, acorde a temática y acorde a cosas que cada uno quiere investigar o quiera como cuestionar dentro de la sociedad. Sí, porque además me imagino, es bueno decirlo, ¿no? que así como el movimiento feminista, el trabajo que ustedes realizan no solo va en beneficio de las juventudes, ¿no? Y de la niñez y adolescencia que viene atrás, sino que es para favorecer el trabajo de toda la ciudadanía. Lo han pensado de esa manera, ¿no? Me imagino. Sí, justamente. Ya podemos ver, por ejemplo, en nuestra encuesta ciertas temáticas que a la juventud le van interesando. Si bien nosotros somos jóvenes y el sistema de pensiones no es algo que nos vaya a afectar en el corto plazo, la juventud de hoy en día sí estamos interesados en qué va a ocurrir con nuestro sistema de pensiones. Y eso quizás tiene un espacio importante que como observatorio o con otros grupos organizados que puedan tener interés podemos ir trabajando y desarrollando. Ya tenemos luego las temáticas ambientales, como bien señalaba, las juventudes se han sabido posicionar. El propio derecho de las mujeres, que también fue algo que en nuestra encuesta las juventudes decían que era una de las razones principales por las que ellas se movilizaban. Entonces, sí es necesario que vayamos viendo estos espacios, no solo las temáticas que hoy las juventudes ven, sino que hay muchas más cosas que dentro de la sociedad que también nos queremos hacer algo. Una pregunta, ¿dónde la gente podría encontrar todos los datos que arrojó la encuesta? Bueno, nos vamos a buscar en todas nuestras redes sociales.
en arroba juventudes y derechos humanos, arroba juventudes y DDHH, donde tenemos el link donde reúne los resultados de la encuesta, donde pueden ver también distintas columnas, distintos trabajos que hemos realizado como observatorio. También está disponible el live que hicimos el día que lanzamos la encuesta, por si me quieren revisar. Así que eso, búsquenos en redes sociales, ahí tenemos puesto el link principal para que puedan acceder a los resultados que la encuesta finalmente arrojó. Perfecto. Sí, comentarles igual que la encuesta, nosotros hicimos un lanzamiento, un informe, ese informe está disponible, nosotros seguimos trabajando con la base de datos porque hay algunas cosas que no pusimos en el informe porque si no iba a ser una actividad eterna. Entonces vamos a ir sacando como unos mini informes, por ejemplo, estamos trabajando en toda la desagregación por sexo, ¿no? Y por género, porque tenemos encuestades que son intersexuales, por ejemplo, en términos de sexo, que nos parece súper interesante no solamente visibilizar las diferencias hombre, mujer e intersexual, porque eso es una realidad biológica, y aparte Exacto. el tema de la identificación de género. Entonces, estamos trabajando en distintos informes que esperamos ir sacando a lo largo del año mientras generamos esta segunda encuesta. Como les decía, es un trabajo muy a pulso, entonces el grueso de nuestra información, de nuestra investigación, la pueden encontrar en las redes de Juventudes y DDHH. Y eso está en Instagram y también tenemos un Twitter. Twitter, Facebook, Oye, tienen un también Facebook también. En Facebook, sí. También. ¿Pueden Sí. participar? Alguien, perdona, antes que se me olvide, disculpa, Sandra, muy cortito, es que alguien me estaba comentando que había intentado descargar el informe y salía un enlace hacia WeTransfer y ponía que estaba caducada la descarga. Solo me estaban pidiendo que verificara, aprovechando que estaban aquí, que les comentara ese detalle. Súper, lo vamos a revisar porque caduca cada ciertos días, entonces lo tenemos que volver a subir. Claro, y porque aquí, no tenemos, por eso es bueno recordar que ustedes... Nos pueden escribir también. Perdona, tenemos un mail. Eso. Y recordar, como nos decían antes aquí nuestros invitados, que sus recursos son propios, no tienen ningún tipo de colaboración externa, por lo tanto se hace todo en la medida que les va siendo posible, pero bueno, que bien que pueden estar actualizando la información. Perdona, Sandra, porque ibas a comentar algo y te interrumpí. Mira, una pregunta bien corta. ¿Pueden participar chilenas, chilenos de otros países con ustedes en el observatorio? Jóvenes. Todas las juventudes. Sí, por supuesto. Nosotros no estamos, de hecho, sabes que hay gente que nos dice que está interesada, pero finalmente tampoco como que nos han escrito. Entonces lo que nosotros felices, lo que queremos saber es por qué les interesa, que yo creo que es importante como tener claro el por qué uno quiere participar en algo así y cuál es el tiempo disponible. Porque nosotros le dedicamos mucho tiempo, es mucho tiempo, entonces a veces no significa que porque no tengan mucho tiempo no puedan participar, sino que a lo mejor pueden participar en cosas más específicas. Estamos viendo ahí cómo lo resolvemos, porque tenemos algunas solicitudes de participar y eso es lo que le estamos preguntando a la gente, como en qué te gustaría, por qué y cuánto tiempo. Porque como esto es finalmente es un compromiso personal, sabemos que tampoco podemos después andar exigiendo, pero bueno, es mejor tener las cosas claras desde el principio. Efectivamente, claro. Y hay una consulta respecto a los resultados de la encuesta. ¿Cuál fue el resultado que no se esperaban que apareció? ¿Hubo algún resultado que no se esperaban y que apareció llamativo como resultado de la encuesta? Yo creo que sí. A mí me sorprendió mucho como el nivel de
de actitud positiva hacia los derechos humanos. Yo pensé que no iba a ser tan así. Por ejemplo, que las personas privadas de libertad perdían sus derechos humanos. Entonces, o sea, las personas que han sido condenadas por delitos pierden sus derechos humanos. Entonces, que solo totalmente en desacuerdo, más del 35% estuvieran totalmente en desacuerdo, a mí me sorprendió, porque hay un discurso muy instalado respecto a esta idea de la exigencia de los derechos humanos y la lucha, y también el tema de, preguntamos si el respeto a los derechos humanos dificulta la lucha contra la delincuencia, y ahí también fue como abrumadora el no, los derechos humanos no dificultan la lucha contra la delincuencia. Y a mí me sorprendió porque al menos en la opinión pública está muy instalado ese tema. Y hay una repetición permanente de que eso no deja que ciertos funcionarios públicos o el Estado haga su pega. Entonces, me sorprendió muy positivamente, la verdad. Y varias otras preguntas. El mismo tema de que estuvieran de acuerdo en votar desde los 16 años. O sea, tenemos unas juventudes que parecen tener como una claridad interna, no sé si tienen los conceptos, como decía Nacho, respecto a su participación, ciertos límites, qué cosas los están afectando, la limitación de la libertad de circulación, y una serie de cosas que a mí me afectaron, me sorprendieron. Y las mujeres, porque estamos haciendo ahora el análisis desagregado por sexo, son las más críticas frente a la actuación del Estado, y también son las más comprometidas, digamos, y con las mejores actitudes frente a los derechos humanos. O sea, lo que nos muestra que cuando tú tomas conciencia de cómo han sido vulnerados tus derechos, tienes mucho más compromiso con ellos para exigirlo. Esa es como la primera como idea que a mí se me viene a la mente cuando yo he visto los datos. Y me parece bastante... Y lo otro que nos llamó la atención, quizás porque yo soy, no sé, no lo había pensado y eso a mí me ha dado mucha vuelta y lo hemos conversado mucho en el observatorio, es esta sensación de impunidad, el miedo, el no querer, la normalización de la violación a los derechos humanos y la crítica muy fuerte al sistema judicial. Hay una crítica muy fuerte, o sea, los tribunales, no hay acceso a tribunales independientes e imparciales, no esperan que sus casos se resuelvan de manera positiva, en términos tanto generales en la vida cotidiana, como específicamente en violación a derechos humanos en el contexto del estallido social. Y a mí eso me llamó la atención, porque a lo mejor de que Carabineros violara los derechos humanos no nos llama la atención, digamos, en términos de percepciones. Pero la percepción que tienen del Poder Judicial y de la ley es brutal. A mí me parece que es muy peligroso. Es muy nos están dando una alerta. Sí. Isabel, no sé cuánto tiempo tenemos, pero quiero aprovechar de hacer una pregunta al respecto con la educación en general. A mí me tocó leer este informe, entonces en un momento dado hubo una reflexión mía al respecto de cuántas de los jóvenes terminaron su escolaridad o no, porque me daba la impresión que había gente que no había terminado la enseñanza media en las estadísticas que ustedes sacaron. Y lo otro es que hay un porcentaje en que señala que recibió también vulneración a sus derechos dentro del establecimiento educacional. Creo que ese es un tema muy importante en términos de educación. ¿Qué podrías añadir al respecto? ¿Cuántos jóvenes son los que han terminado la escolaridad más o menos? O sea, ¿hay un porcentaje importante ahí? Sí, pero es porque sí, Perdón, Nacho, dale. No, dale, creo que es lo mismo. Que no han terminado la escolaridad porque están en el colegio. Porque la respuesta se concentra entre los 15 y los 18 años. Entonces, la media incompleta tiene casi un 30%. Porque también estaban los jóvenes que estaban trabajando. Entonces, uno ahí es como para definir si los que trabajan son los que están en la universidad o son aquellos que a lo mejor no habían terminado la escolaridad. Esa era como la duda, la inquietud que yo tuve. Puede ser, de hecho, gente, o sea, no hemos hecho el cruce,
como para saber específicamente qué, pero los que trabajan, que son alrededor que trabajan o desempleados, son alrededor de un 19%, un 20%, pueden ser perfectamente quienes hayan terminado, porque aquí habla de superior incompleta, superior completa y un 14%, hay posgrado, entonces hay algunas personas que son mayores de 23 años, ¿no? Que pueden estar trabajando, y ojo, que esto se hizo en pandemia. Hay muchos estudiantes universitarios que se pusieron a trabajar en pandemia, en teletrabajo, por una parte. Y por otra parte, lo que también vimos que nos llamó mucho la atención es que nuestra encuesta fue contestada principalmente por personas de nivel socioeconómico medio, medio alto y alto. Y por el contexto de la pandemia también tiene que ver con el acceso a Internet, que fue uno de los grandes problemas que descubrieron las universidades y los colegios. Y es que las familias de clase media y media baja no tenían acceso realmente a Internet, ni los dispositivos para, por ejemplo, ir a clases, etcétera. Pero respecto a la otra pregunta, ¿te puede contestar el Nacho? En verdad eso, como a nivel de personas que contestaron fueron principalmente educación media, un 29,2% que son los mayoritarios y un 14,4% que tienen entre 15 y 18 años que fueron los que respondieron, entonces igual respondo un poco a eso. En torno a la formación de derechos humanos, no, se me fue la pregunta. ¿Cuál era, Sandra? Si en el fondo... Quienes habían sufrido... Dale. Eso, quienes habían sufrido... dale, tú la habías puesto. Nos estamos cruzando. Termina, por favor, Sandra. En el fondo era que había una cantidad de personas, jóvenes, adolescentes, que decían haber sufrido su vulneración a sus derechos dentro del establecimiento educacional. Sería interesante saber los detalles al respecto. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué características hay de eso? ¿Eso se consultó, ese detalle? No consultamos los detalles, pero creo que sí se puede hacer el análisis a partir de lo que hemos visto en noticias, lo que hemos visto en los medios de comunicación, donde vemos, por ejemplo, a carabineros en el techo del Instituto Nacional, donde vemos que el alcalde Jorge Alessandri tiene una conexión directa con apoderados y con policías para perseguir de forma política a estudiantes del INBA, del Instituto Barro Arana, y así también en distintas partes del país hemos visto cómo la represión directa a los colegios es bastante agresiva, bastante violenta por parte de las fuerzas policiales, y eso es porque los sostenedores, que usualmente son las municipalidades, lo han permitido. Perfecto. Sí, esperemos que estas sean parte de las prácticas que comiencen a ser modificadas de raíz en nuestro país. Esas y muchas otras que no vamos a poder abordar en este programa, pero que sin duda puede ser parte de nuestras conversaciones a futuro, ¿sí? Estamos muy contentas con Sandra de poder haberles tenido aquí como invitados. Queremos agradecerles, Mónica e Ignacio, por su participación a nombre de todo el equipo del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. Les queremos recordar a las personas que nos están acompañando que este programa va a estar disponible, como siempre, en el canal YouTube del museo. Y desde la próxima semana van a poder también contar con elementos esenciales de esta conversación y otra entrevista que realizamos con el observatorio en el podcast del museo, que pueden encontrar en Spotify. Eso va a ser el viernes próximo, ahí va a estar disponible. Y en esa ocasión vamos a poder escuchar hablando sobre todo lo que hemos abordado con el observatorio a Sandra, que está aquí presente, también a nuestros colegas Adolfo Ramírez, de la Área de Educación del Museo de la Memoria, y Francisca Dávalos, que es también colega de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos. Sin más, les agradecemos muchísimo que estén aquí, que nos hayan acompañado. Va a ser hasta una próxima emisión y yo me despido. Muchas gracias.
Chao. Gracias a ustedes por Chao, la invitación, gracias a la red, gracias Sandra, Isabel. Gracias por el espacio, igual muy necesario.